Los que van llegando. Muy buenas tardes, damos inicio con una palabra de oración, encomendándonos al Señor en su guía y enseñanza en el estudio bíblico de hoy. Así que vamos a tomar un tiempo de oración, como hemos venido haciendo como iglesia, y ya explicamos, ¿verdad?, que Dios ha encomendado a la iglesia el orar los unos por los otros. Entonces nosotros queremos hacer esto y ponerlo en práctica y llevar a cabo este mandato del Señor por amor, por misericordia, por compasión, por respaldo, por bendición los unos a los otros. Tenemos con nosotros una lista de peticiones y entonces me va a acompañar el hermano Aníbal, y entonces él va a orar por las 4 primeras peticiones y luego yo voy a orar por las restantes. Las 4 primeras. ¿Ok? Listo, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque es el tiempo de que podemos tener comunión contigo a través de la oración, Señor. Queremos pedirte de manera muy especial que seas tú llenando primeramente a nosotros y que tú nos limpies, Señor, de todo pecado, toda maldad, Señor, que nosotros seamos aceptos delante de tu presencia para traer nuestras peticiones en tus manos, Señor, porque es el mejor lugar donde puedes estar. En esta hora oramos por la salud y el tratamiento del papá de nuestra hermana Luz Méndez, por un problema cardíaco. Padre, sea tú, Señor, trayendo todo tu sabiduría sobre los médicos que tienen el caso del papá de nuestra hermana Luz, Señor, que él pueda gozar de perpetua salud y que tú, Dios, puedas controlar todo proceso cardíaco, Señor, que esté irregular en su corazón, Señor, y que tú, oh Dios, lo puedas sanar con tu bendición, Padre. Sí, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y nosotros no tenemos otro lugar a quien recurrir sino a ti, Padre amado. Por eso lo dejamos en tus manos, porque en tus manos está mejor, Señor. Y te damos las gracias por su vida. Bendice a nuestra hermana Luz también en esta hora y bendícenos a ellos como familia en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por la salud de nuestra hermana Tibisay en Venezuela, que ya tiene psoriasis reumatoidea, Señor, te pedimos también por ella, Señor, sabiendo que esta es una sierva tuya, Padre, que trabaja para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que estos procesos, Señor, de psoriasis, Señor, vienen por causa de la intranquilidad y la impaciencia. Te pedimos, oh Dios, que tú estés llenando a Tibisay de paz, Señor, de paciencia, Señor, que todo este proceso en que ella está asignada por los cuidados de nuestra madre, Señor, para que ella esté reposada y quieta, sabiendo, Señor, que tú tienes el control absolutamente de todas las cosas, Padre. Por eso también la presentamos delante de ti. Te damos gracias, bendícela, Señor, bendice a su familia, bendice a sus hijas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por su salud y por su vida. Así de igual manera tenemos esta petición por el hermano mayor de nuestra hermana Lavinia, que está muy enfermo, y la esposa del Padre. Te pedimos por el hermano de nuestra hermana Lavinia, Señor, que tú, oh Dios, que sabes la situación, te puedas presentar delante de él, Señor, lo puedas aliviar, Señor, que todo registro médico, Señor, que él esté padeciendo, Señor, tú lo puedas examinar y tú lo puedas localizar y tú puedas poner en manos de buenos médicos, Señor, para que le puedan asignar su tratamiento y él pueda mejorar. Te pedimos también por la vida de nuestra hermana Lavinia, Señor, para que tú, oh Dios, conforme a tu riqueza, conforme a tu voluntad, Señor, la bendigas y que ella también pueda estar reposada y quieta. Oramos por su salud, oramos por ella, Señor, porque sabemos que ella es una persona mayor también que está ahora viviendo sola, Señor, y que tú, oh Dios, seas su compañía y, Señor, que tú la guardes en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y nuestra cuarta petición, oramos por nuestra hermana Aide, por su hermana Aide, por la hermana de nuestra hermana Aide, que vive en DC, ella se llama Ana. Padre, te pedimos ahora, Señor, por la hermana de nuestra hermana Aide, Señor. Oh Dios, tú conoces sus problemas, Señor, tú sabes todo cuanto ella ha padecido ahora en este tiempo por salud, Señor. Pero en esta hora queremos presentarla en tus manos, Señor, la queremos presentar delante de tu trono, Señor, que seas tú, oh Dios,
examinando toda su área corporal, Señor, toda su vida, Señor. Queremos que tú, oh Dios, como médico, Señor, seas el primero, oh Dios, que la tengas en tus manos, Padre. Te pedimos también por nuestra hermana Idea, Señor, para que ella también esté reposada, quieta, sabiendo, oh Dios, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú tienes el control. Te damos gracias por todas las peticiones que hemos presentado en este día, Señor, delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú atiendas tu oído en cada una de ellas, Señor, y que tú, conforme a tu voluntad, Padre, puedas obrar en cada una de ellas. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Seguimos orando, Señor y Padre. Venimos delante de tu presencia para clamarte, rogarte, Señor amado, a nunca demandarte nada, solamente, Señor, confiar en tu gracia, en tu misericordia, en la voluntad tuya, Señor amado, en la generosidad tuya, en el amor, oh Dios, y en los planes y propósitos que tú tienes para con cada necesidad, para con cada petición que presentamos delante de ti. En esta hora, oh Dios, queremos poner delante de tu presencia las finanzas de nuestra congregación, no solamente de la nuestra, sino de todas las congregaciones en este tiempo de recesión e inflación aquí en los Estados Unidos. Padre, que tú seas proveyendo, que tú seas ayudando, Señor, la obra tuya, sosteniéndola como te caracteriza a ti, Señor amado. Oh Dios, que tú pongas en el corazón del dador alegría y gozo para apoyar, Señor, el ministerio con las finanzas. Oh Dios, asimismo oramos para que el proyecto de construcción del templo para nuestra parte hispana, con el edificio multicultural, tú vayas confirmándolo, Señor, y desde ahora pedimos, Señor, que tú vayas proveyendo en todas las áreas donde vamos a necesitar, oh Dios, una dirección, una provisión, unos recursos, Señor, que solamente creemos que pueden venir de lo alto. Los encomendamos a ti, Señor amado, y sabemos que pues tú lo harás para la honra y gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Oramos por el tratamiento de la salud de nuestra hermana Ruth Forero y el entrenamiento que está recibiendo también ella en su nuevo trabajo. Señor, ayúdala en esta nueva experiencia y Padre, pedimos que ese tratamiento que es pasando una semana, que recibe su cuerpo, esa radiación, Señor, vaya haciendo los efectos que, para el cual tú has diseñado, Señor, esta cura, esta forma de tratar la enfermedad de ella. La ponemos en tus manos, Señor amado, y rogamos que tú sigas obrando en su vida. Gracias, Señor, por cada necesidad, por cada situación, problema, lucha, angustia, cada cosa, Señor, que se nos presente en el camino que hace que busquemos tu rostro, que dependamos de ti. Padre, ahora oramos a ti para que seas honrando tu palabra, Señor, que podamos estudiarla concienzudamente, que podamos estudiarla, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, tener una mente, la mente de Cristo, lista para entenderla como tú la entiendes, Señor, y que la podamos recibir como tú quieres que la recibamos, Padre. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta semana continuamos con 1 Corintios capítulo 12, en el tema del cuerpo de Cristo y los dones espirituales. Hoy vamos a seguir compartiendo en la lista de dones en el orden que Pablo los viene dando ahí en 1 Corintios 12. Recuerden que tenemos otras listas adicionales, ¿verdad? Especialmente en la carta a los romanos. Pero, como explicamos la semana pasada, nuestro tema realmente al estudiar primera carta a los Corintios no es estudiar y abordar todos y cada uno de los dones existentes, sino simplemente ir por la lista que el apóstol Pablo pensaba que era una prioridad para los hermanos de la iglesia en Corintio. Hoy vamos a ver el don de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Así que nuestro verso, seguimos ahí en el verso 10, 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice la palabra del Señor: a otro el hacer milagros. Ustedes van notando que individualmente el Espíritu Santo va repartiendo como Él quiere a cada creyente. Algunos creyentes pueden recibir un don, pueden recibir dos
o más, o varios, ¿verdad? Y con eso no hay ningún problema. Es el Espíritu de Dios. Yo no tengo que pedir esos dones, ¿verdad? Solamente tengo que reconocerlos y usarlos en la manera correcta y apropiada para el cual fueron diseñados en cuanto a la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, 1 Corintios capítulo 12, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, el don de discernimiento de espíritus del que hablamos la semana pasada es muy importante, hermanos, y quiero hacer realmente un resumen un poquito más extenso, solamente para conectarnos con la enseñanza de hoy día. Este don es sumamente importante, algunos lo llaman el don reino, ¿no? O el don más importante, porque este ayuda a entender o a reconocer los otros dones y a saber si se están usando de la manera correcta, apropiada. En el caso de, por ejemplo, de los apóstoles y de los profetas, este don ayuda a reconocer a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos pastores. En este caso está puesto al lado también del don de discernimiento de lengua, ¿verdad? El don de hablar en lenguas y interpretación de lenguas. Este es muy importante, este don. Y es interesante que el apóstol Pablo elige, selecciona de los 20 y tantos dones que hay, elige 9 para esta iglesia. Y yo me preguntaba, oye, ¿por qué no los puso todos aquí? ¿No? Pero esa era la necesidad que tenía esta iglesia para poder edificarse, para poder protegerse, para poder manejarse bien en la gracia del Señor, en la administración del Evangelio y en la administración de la iglesia propiamente tal. Entonces, estos nueve, recuerdan, el don de sabiduría, conocimiento, etcétera, de profecía, y pues llegamos a este, finalmente, que es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Lo cual nosotros asumimos que esto estaba ocurriendo en la iglesia, o había un problema, como en todos los otros casos. Siempre hubo un problema y el apóstol Pablo trae una solución, trae un aporte para bendecir a la iglesia local. No es conflictivo, no es descalificador, solamente reconoce la necesidad que hay en la iglesia local y dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que poner en práctica, esto es lo que hay que echar a caminar, ¿verdad? Así que dejemos que el Señor traiga exactamente eso. Y aquí menciona estos dones, ¿verdad? Y este don de discernimiento de espíritu es muy importante para el cuidado pastoral y protección de la iglesia. Ahora, a veces cuando decimos cuidado pastoral, no estamos pensando que el que tiene que cuidar la iglesia es solo el pastor, ¿no? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, todos cuidamos de nuestra iglesia local y de la iglesia en general. La idea del don de discernimiento espiritual, ¿verdad?, es separar lo genuino de lo falso. Los que tienen este don tienen la habilidad, la capacidad dada por el Espíritu Santo de reconocer espíritus que mienten, predicadores que mienten, predicadores que engañan, proclamadores que tuercen la verdad de Dios de alguna manera. Ahora, muchas veces hacemos el chiste, y esto lo compartimos la semana pasada, de que el don de discernimiento de espíritu es lo mismo que decir el don de sospechar. No es, pero por ahí empieza, ¿verdad? Cuando algo anda mal, el Espíritu de Dios, tenga usted el don de discernimiento o no tenga el don de discernimiento, usted va a decir, algo anda mal aquí. El Espíritu Santo le va a decir, le va a hablar, va a poner en su mente y en su corazón que algo no anda bien. Usted escucha a un predicador, ¿verdad?, que dice que predica la palabra del Señor y podrá ser muy impresionante, podrá tener mucha elocuencia, podrá tener mucha efectividad en muchas cosas,
pero a veces ahí es como que usted dice, algo no anda bien. Generalmente, cuando usted empieza a pensar eso seriamente, está sospechando con los recursos que usted tiene, es porque probablemente o casi seguro el Espíritu de Dios, aunque usted no tenga el don, le está avisando efectivamente de que algo está mal y que usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y si usted conoce a alguien que tiene el don de discernimiento, pues apóyese también en ese sentido con esa persona. Ahora, saber juzgar no significa realmente, el que tiene este don de discernimiento es una persona que sabe juzgar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Y en su espíritu y en su mente por la palabra de Dios. Como evaluar, está muy atento para evaluar una situación o algo que se dijo, está atento, más atento de lo normal que otras personas, porque otras personas van y escuchan y reciben y reciben y reciben, y quizás a los 3, 4, 5 días, como que a la semana, reacciona y dice, la verdad es que no entendí. Pero mientras estaban escuchando, lo estaban aceptando como una verdad y tragando y tragando y tragando, ¿verdad? El que tiene el don de discernimiento, ¿verdad? Está atento, ¿no? No tiene ningún problema en que él esté pensando algo diferente y alguien se dé cuenta y le diga, oye, pero tú no estás de acuerdo con eso. La gente se va a dar cuenta de que esa persona tiene una actitud diferente frente a lo que está viendo y está escuchando. El que tiene el don de discernimiento simplemente lo que hace es que automáticamente está comparando la verdad de Dios, de la palabra, con lo que está viendo y con lo que está escuchando o con lo que se está haciendo. Va más allá del instinto, va más allá de la sospecha, va más allá de la aprehensión y desconfianza natural, va más allá de la conjetura, va más allá de la predisposición, va más allá de las apariencias, va más allá de los indicios. En su mente, en su espíritu, tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de estar seguro, no solamente de que algo anda mal, no, él sabe que algo anda mal. Y lo puede identificar con nombre y apellido. Y le puede seguir, como dicen, el camino a eso, la hebra a eso, y descubrir de dónde está realmente la base de ese error. Examina con cuidado todo lo que se dice y todo lo que se hace, ¿no? Ahora, esa persona no es un policía, por si acaso, ¿no? Pero pudiera ser, en el sentido de como un soldado que está de guardia, ¿no? En el Antiguo Testamento se llamaban atalayas, ¿no? Se paraban en una torre, ¿verdad? Y ahí ellos estaban con una trompeta. Entonces estaban todo el tiempo, día y noche, dependiendo de su turno, estaban mirando. Cuando algo era sospechoso, inmediatamente sacaban la trompeta y pues no es que lo tocaban despacito, la tocaban duro para que todo el mundo se diera cuenta. Generalmente los que tienen el don de discernimiento son como una alarma. Estos avisan, algo está mal. Y generalmente la gente no reacciona muy bien a como ellos lo dicen. Porque como es una alarma, pues yo no sé si a usted le agradan las alarmas, ¿no? Una alarma hace mucha bulla, molesta, ¿verdad? Te saca de tu comodidad y te hace pues, que tengas toda la adrenalina del mundo para reaccionar en la manera correcta. Prácticamente eso es lo que hacen los que tienen este don de discernimiento. Y siempre están listos para ver si el mensaje viene de Dios o no. Todas las enseñanzas falsas, por si acaso, deben ser comparadas y juzgadas a la luz de las Escrituras. El que tiene el don de discernimiento no solamente dice, no, eso no es verdad. Él te dice, ¿por qué no es verdad? No es que simplemente tiene un sentir, ¿no? Que es como que pareciera innato o irracional. No. Es totalmente racional e inteligente y te puede mostrar por la palabra de Dios con reflexión basado en el carácter, los atributos y lo que es la vida cristiana y el reino de Dios, y mostrarte que eso que está viendo, eso que se está escuchando o eso que se está haciendo es totalmente falso
engañoso o va en contra, o va directamente en contra de la sana doctrina, va en contra de la palabra de Dios. No es una teología sana. En general, la iglesia y el creyente deben probar, escuchen bien, porque esto no puse mucho énfasis la semana pasada porque tenía mucha información que compartir. Pero desde el punto de vista pastoral que me toca a mí, es entrenar, advertir, guiar a la congregación. Quiero decir que todo creyente debe, y mucho más los líderes, ¿verdad? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los predicadores, deben probar todos los espíritus si son de Dios o no. No estamos hablando de aquí andar buscando demonios por ahí, ir haciéndole preguntas, cuestionarios. No. ¿Ah? Se refiere a la predicación, a la enseñanza que se da en la iglesia local o que se está exponiendo alrededor, en la comunidad, en los medios de comunicación, en lo que sea. En esto, el creyente, mejor dicho, el que tiene el don de discernimiento de espíritus, juega un rol clave en ayudar al cuidado de la iglesia. Pero no le dejamos solo, o no lo dejamos solo en el trabajo a él o a ella. Pero es alguien que encenderá, repito, las alarmas más rápido que nadie, ¿no? Así que usted considere, si es una persona que cuando escucha la palabra de Dios y escucha que algo no está bien, se le enciende así como el bombillo, se le enciende una alarma, a lo mejor tiene el don de discernimiento y pues no se atreve a compartirlo. Hable con su pastor, ¿no? Hable con una persona de confianza, haga las preguntas, haga las observaciones, dé su opinión, diga cosas como: mire pastor, mire hermano maestro, su maestro de escuela dominical, lo que sea. Mire, yo escuché el otro día decir esto, pero quería saber si usted me puede ayudar, si esto es verdad o mentira. Porque a mí me parece que no. Dé su opinión. Eso le ayuda a usted a desarrollar, si tiene el don de discernimiento de espíritu. Y si no lo tiene, le ayuda a usted a tener los sentidos, como dice la Escritura, afilados, ¿no? En el discernimiento del bien y del mal, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios, lo que es falso y verdadero. Quizás no lo va a tener en una manera tan aguda como una persona que tiene el don de discernimiento, pero repito, todo cristiano realmente debe estar capacitado, debe estar entrenado. Recuerden que la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, y que si fuera posible tratarán de engañar ¿a quién? A los escogidos. Así que los escogidos tienen una obligación con ellos mismos delante de Dios y por sus hermanos, su familia, su iglesia, de estar apercibidos a estos engaños, a estas mentiras que están. Todo creyente debe de alguna manera entrenarse. Todo creyente no debe ser ingenuo, no debe ser incauto con respecto a esto. El don de discernimiento de espíritu es muy crítico en el sentido agudo para reconocer el pensamiento, la doctrina y la teología cuando está mezclada con error, engaño, herejía o blasfemia. Y con respecto a esto, hermano, porque el que tiene el don de discernimiento es como muy crítico, ¿verdad? A veces los que tienen este don, como todo creyente, necesita crecer, necesita aprender a manejar su don, ¿verdad? Si usted aprende a manejar un carro, ¿verdad? Y le gusta la velocidad, es mejor que empiece de a poco, ¿verdad? Hasta que tenga pericia, hasta que tenga experiencia y pueda manejar a alta velocidad con prudencia en el lugar correcto, ¿verdad? No se va a poner a echar carreras tampoco en el highway, en la carretera, porque sería impropio. Ahora, los que tienen el don, escuchen esto, los que tienen el don de, como todos, ¿no? Tenemos nuestros problemas y a veces la carne se nos escapa. El que tiene el don de sabiduría, por ejemplo, ve cosas que otros no ven y puede creerse más inteligente que cualquiera, ¿no? Y así sucesivamente,
¿verdad? El que tiene el don de predicación o de profecía, también puede creerse que en él hay cierto poder para convencer a la gente y se siente muy autorrealizado y se siente muy orgulloso de ello, en vez de que le tiemblen las piernas cada vez que abre su boca para compartir la palabra del Señor como debe ser lo correcto. Todo don puede tener, a ver, voy a decir esto correctamente, el don es perfecto, pero el portador del don es imperfecto. Entonces todos tenemos que tener cuidado, especialmente los que tienen el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque ellos se sienten como protectores, se sienten como redentores de su congregación. Son vamos a llamar así, el hombre que está con el rifle para cuidar las ovejas. Vamos, ¿no? Es un cuidador, muy protector y a veces muy aprensivo, ¿verdad? Casi al punto donde pues resulta ser muy agresivo y puede cometer imprudencias, puede cometer errores, puede ofender fácilmente a una persona al llamarle la atención y decirle, mira, eso no está bien, eso no es de Dios. En vez de medir su opinión, su criterio, lo que Dios le ha mostrado para no dañar a esa persona, pudiera dañarla, ¿no? Tiene que usar, por supuesto, amor, misericordia, firmeza, pero también claramente exponer la verdad. Quiero compartir una palabra final en ese sentido para los que tienen el don de discernimiento de espíritus. Generalmente los pastores, los maestros, los evangelistas, los predicadores tienen este don por lo general. Y el don de espíritus. Y me gusta una opinión que tiene el pastor John MacArthur con respecto a esto. Una observación. Él dice que los que tienen el don de discernimiento de espíritu, que deben de cuidarse de tener un espíritu orgulloso, confiado y satisfecho de sí mismo. Claro, porque el que tiene el don, ¿no?, se va a sentir muy seguro de sí mismo, de lo que es y de lo que no es. Pero eso le puede traer autosuficiencia, eso le puede traer orgullo, le puede traer un sentido de que sabe más que todos, ¿verdad? Y que él es realmente pues la Coca-Cola en el desierto, como decimos, ¿verdad? Y que todos los demás son sus pupilos, que todos los demás son sus alumnos, ¿verdad? Entonces pues debe tener cuidado de no caer en esa arrogancia. John MacArthur dice, pueden ser sentenciosos, es decir, sumamente críticos al punto de descalificar a una persona, ¿verdad? Al punto de condenar a una persona, al punto de sancionar a una persona, ¿verdad? Como que se le estuviera metiendo a un juicio, en realidad. En vez de ser correctivos cuando algo es imitado, ¿verdad?, por la carne. En mi experiencia, he visto usar este don muy bien, pero al mismo tiempo lo he visto usar muy mal. No porque el don esté mal en sí, porque es del Espíritu Santo, sino que los portadores se olvidan de algunas cosas claves. Los vemos muchas veces actuar sin misericordia y como jueces sentenciando y mandando al infierno a los creyentes que solo necesitan orientación y no descalificación, ya sea en su salvación, en su ministerio, en su servicio o en aquello pues que pueda ser la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora vamos a entrar directamente a lo que es el don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas, ¿no? En primer lugar quiero referirme a cómo se usó este don originalmente en la iglesia primitiva, ¿verdad?, hasta el momento en que dejó, escuchen bien, hasta el momento en que dejó de funcionar. ¿Por qué quiero hacer esto? Primero, porque no quiero que perdamos de vista el hilo de pensamiento que nosotros tenemos aquí y que trae el apóstol Pablo
hasta reconocer específicamente el uso y la necesidad urgente de estos 9 dones específicamente en la iglesia de Corintios. Esta combinación de estos 9 dones están relacionados al funcionamiento de la iglesia local en Corintios, ¿no? Pudiera ser que esta combinación no fuera exactamente tan beneficiosa para nuestra iglesia, pero otra combinación de dones podría ser mucho más apropiada también para nosotros. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, piensa que esta es la mejor combinación para esta iglesia ahí en Corintios. Segundo, porque a partir del verso 12, estamos viendo el verso 10 y 11, ¿no? Pero a partir del verso 12, la próxima semana, se vuelve el apóstol Pablo a conectar, y por eso es importante que no sigamos con toda la lista de los dones, sino que entremos al siguiente tema conectando estos 9 dones de 1 Corintios 12 y siguiendo en el verso 12 del capítulo 12. Pablo se vuelve a conectar de nuevo con el gran tema, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Eso no lo podemos perder de vista. Ya vamos a hablar de eso a partir de la próxima semana. Y tercero, porque en el capítulo 14, por eso que no puedo hablar y no voy a poder hablar tanto hoy acerca del don de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque Pablo nos está guiando a partir del verso 12 hasta el capítulo 13 y todo el capítulo 13 a hablar del cuerpo de Cristo. ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Usando estos 9 dones que están aquí. O sea, no quiero que nos distraigamos de eso. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al capítulo 14, escuchen bien, cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a ver en detalle lo que hace el apóstol Pablo. Es como que toma el tema ahora, después de explicar cómo funciona el cuerpo de Cristo, y retoma el asunto del hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y el capítulo 14 es pues vamos a decir, es una enciclopedia, si ustedes lo quieren llamar así, de cómo usar el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Ahí está el rol, ahí están las reglas, ahí están las instrucciones, ahí están las orientaciones. Hoy lo que vamos a hacer es explicar por qué es que tuvo el apóstol Pablo que meterse y armar un capítulo completo para dedicarlo al don de lenguas e interpretación de lenguas. Por ahora vamos a ver la manifestación, como dije, en primer lugar, de cómo funcionó el don de lenguas. Para ello tenemos que leer en el libro de Hechos, de los Hechos Apostólicos, o el libro de los Hechos. Aquí está la base para entender el don de lenguas. Escuchen bien, cualquier cosa que vaya más allá de lo que está aquí, en esta escritura, puede ser considerada falsa enseñanza. Por eso es muy importante entender esto antes de meternos directamente al don y los detalles de lo que es el don de lengua y su interpretación, porque si no nos vamos a quedar con un pie en el aire, una pierna en el aire. Y tenemos que tener claro esto, ¿ok? Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 2, los versos 4 al 11. Hechos capítulo 2, versos 4 al 11. Déjame tomar un poquito de agua, hermano, porque hoy día ando con la garganta seca. He tomado mucha agua, pero el cuerpo me está... Debe ser el calor. Ah, qué rico. Hechos capítulo 2, versos 4 al 11. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, literalmente otros idiomas. La palabra ahí es glosa. En el griego. Según el Espíritu les daba. ¿Se ven cómo es el Espíritu Santo el que da esta capacidad? Ocurrió en Pentecostés, aquí como vemos en Hechos capítulo 2, y también ocurrió en el primer siglo de la iglesia cristiana o llamada iglesia primitiva. Entonces dice, verso 5, moraban entonces en Jerusalén. Ahora pongan atención a esto. Judíos, ¿dónde moraban?
en Jerusalén. Judíos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, usted dice, pero si eran judíos, pero también está hablando de judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea que habían judíos que habían sido nacionalizados o vivían en otros países. Ya eso nos da un indicio de lo que va a ocurrir, de lo que realmente ocurrió. Si ellos vivían en otro país, como todos nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿qué es lo normal y natural? Aunque a algunos les cuesta muchísimo. O porque hablemos inglés, ¿verdad? Todos sabemos del país que hemos venido, pero supongamos que todos venimos ya de un solo país, ya, todos somos brasileños, para ponerlo aquí en neutro. Ok, todos hablamos portugués, pero llegamos aquí a los Estados Unidos y toda la gente va a saber que sí, somos sudamericanos, pero que somos ¿verdad? Brasileños, que hablamos o hemos aprendido inglés. Porque a lo mejor hay un poco de acento ahí que deja ver, ¿verdad? Algo del portugués, ¿no? Detrás de nosotros. Bueno, aquí hay esta idea, ese es el concepto de lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, pero va a ir más allá de eso, ¿no? Miren lo que dice el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Porque, y aquí viene porque de dónde viene la confusión. Una confusión que luego se aclara, que el mismo Espíritu por su obra aclara. ¿Por qué? Porque Dios ni el Espíritu Santo son Dios de confusión, ¿no? Hay claridad, no hay confusión, no hay enredo, ¿no? No hay alcahuetería ahí, no hay una mezcla, no hay un sincretismo. Dice, y estaban, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, habían judíos de todas las naciones y estos judíos pues ya pensaban como en la nación de donde venían, ya hablaban y mantenían el idioma, aun cuando estaban en Jerusalén todavía seguían hablando y probablemente entendían hebreo, ¿no? Pero no era su lengua, vamos a decir, maternal, porque ya su lengua maternal era de las naciones de donde ellos habían venido. Por algo habían venido, y ya vamos a hablar acerca de eso. Verso 8. ¿Cómo pues, se preguntan ellos en su confusión, cómo pues les oímos hablar cada uno en su propia lengua? Y aquí lo aclara, en la que hemos nacido. Entonces dice que si son judíos son hebreos por descendencia, pero tienen otro idioma y tienen otra nacionalidad. Son judíos que han nacido en otro país, que a lo mejor saben algo de hebreo, ¿no? Pero ya tienen el idioma, ¿verdad?, de la nación donde les tocó nacer, ¿no? Y ya piensan y hablan como la gente de ese país, aunque su descendencia sería judía, ¿no? Mis hijas las tres hablan inglés, ¿verdad? Pero las tres, bueno, por lo menos dos nacieron en Sudamérica, una sola nació aquí, ¿no? Pero a ellas les cuesta mucho hablar español, hablan inglés, porque ya desde muy chiquititas, ¿verdad?, están acostumbradas a eso. Con estos judíos pasó exactamente lo mismo, pero ellos están oyendo a los judíos locales que no han nacido en estos países y que no conocen el idioma de la nación donde ellos vienen, los están escuchando hablar ¿en qué? En el idioma de los extranjeros. ¿Y quién les enseñó? Bueno, aquí nos dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les daba que hablasen. Les proveía, les dio el idioma para que lo hablasen, aunque fuera temporalmente por esa situación. Ahora, aquí viene la parte más importante, créanme.
Esta es la parte más importante. Todo es importante, pero para el asunto del detalle y una mejor comprensión, lo que viene a continuación es lo más importante. ¿Por qué? Miren, porque nos va a decir cuáles fueron exactamente los idiomas que el Espíritu Santo les daba que hablasen sin que hayan ido a la universidad, sin que hayan ido a la escuela, sin que hayan ido a los países de donde venían estos judíos para aprender ese idioma. Fue una cuestión sobrenatural e instantánea que vino en ese momento, dada por el Espíritu Santo. Verso 9, aquí están todos. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. Mire, está hablando de diferentes lugares, regiones, países que se hablan diferentes idiomas, aunque eran regiones similares y algunos vivían relativamente cerca, otros muy lejos, pues hay una marca que dice que hablaban o tenían un dialecto diferente entre ellos. Luego dice el verso 10, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, verso 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, o sea, hablaban griego. ¡Wow! Y entre griego y hebreo hay una gran diferencia, ¿no? Y en las regiones, y aquí se va más allá, hermanos, porque hasta allá habían llegado algunos judíos y habían nacido, dice, en África. ¿Sabían ustedes que todavía existen comunidades judías africanas? Son judíos de color. Es muy interesante, ¿no? Pero los rasgos de ellos son un poquito diferentes al resto de la comunidad, ¿no? Por lo que yo he visto, ¿no? No soy experto en eso, pero salta a la vista. Dice, y regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes. ¿Qué hablaban los romanos? Hablaban latín, algunos hablaban griego, y algunos judíos, recuerda, habían nacido en Roma. Para eso existe la carta a los romanos, que está dirigida a ¿quiénes? A los cristianos judíos romanos que viven en Roma. Tanto judíos, dice, como prosélitos. O sea, habían personas que pertenecían a la región judía, pero también había gente ahí que eran prosélitos, es decir, gentiles que habían adoptado el judaísmo. Se habían convertido a la religión judía. Y muchos de estos gentiles venían también de estas regiones. Habían nacido en estos lugares. Y aquí se están hablando todos estos idiomas. Entonces veamos las observaciones claves que encontramos aquí. Se trata de la venida en forma masiva del Espíritu Santo para dar inicio oficialmente a la iglesia, ya que en el Antiguo Testamento esto fue, ¿verdad? La venida o que estas personas tuvieran el Espíritu Santo fue para ciertas personas y nada más. Segundo, cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y es bautizado e introducido a Cristo en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Por eso somos miembros los unos de los otros. Tercero, fue un evento único para dar cumplimiento a la promesa del profeta Joel en el capítulo 2, versos 28 al 32 como referencia. Este cumplimiento de Joel, esto es muy importante, no se me distraigan aquí, no pierdan el punto, ¿ok? Esta señal, ¿verdad?, de cumplimiento es específicamente dedicada o dirigida al pueblo de Israel, ¿no? El hablar en otros idiomas. Otra vez, en Hechos capítulo 2, donde ocurrió Pentecostés, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Judíos. Todos eran judíos. Y esta promesa fue hecha para los judíos. Dice el verso de capítulo 2 de Hechos 2.5. ¿Qué dice? Hechos 2.5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. El evento ocurre exactamente en una fecha llamada Pentecostés. Por eso se llama el día de Pentecostés cuando hablan en otros idiomas.
Pero eso era una señal, ¿a quién? Al pueblo de Israel, pero también a los judíos, a los israelitas que se habían convertido al Evangelio, para que vieran cómo Dios cumplía su promesa y empezaba una nueva era a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Son judíos que han venido de diferentes naciones en que vivían, y como era la costumbre, vienen a Jerusalén, por eso están en Jerusalén, a la fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, o también llamada Pentecostés. La otra cosa es la manifestación de hablar en lenguas por medio del Espíritu Santo. Consistió en hablar en idiomas conocidos y muy bien identificados, como ya vimos, ¿verdad?, en los versos 7 al 8 de Hechos capítulo 2. Estaban, dice, atónitos y maravillados, ¿verdad?, diciendo, mirad, no son galileos de la provincia de Galilea, todos estos que están hablando un idioma que se supone que nosotros hablamos, pero es que ellos no hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Cuando se refiere a los galileos, esto tiene una connotación selectiva de un pueblo o área, que en este caso se supone que no hablan otro idioma, sino el suyo propio. Estos galileos que no conocen otro idioma, o en el sentido de hablarlo, de haber aprendido, no hablan otro idioma y dialecto que el suyo propio, pero que ahora están hablando ese idioma de los judíos de otra nación que han venido a Jerusalén. Realmente fue algo sorprendente y que en primera instancia causó confusión, pero luego como vamos a ver, esa confusión se disipó automáticamente. ¿Cuál idioma o lenguaje ellos están hablando? Primero, los que los escuchan los reconocen como gente de Galilea. Y en segundo lugar, están hablando en el idioma en que ellos han nacido. O sea, que estos galileos no han aprendido. Casi hay un tono despectivo, pero en realidad es más de asombro. Algo así como decir, nosotros hablamos por lo menos 2 idiomas, los que han venido de las otras naciones. Hebreo y el del lugar donde nosotros, en el extranjero, nacimos. Y estos que están aquí, toda la vida en Galilea, están hablando nuestro idioma de donde nosotros vinimos. ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Eso es lo que están diciendo en otras palabras. No entiendo. Usted dice, pero pastor, esto suena como un poco repetitivo. Tengo que repetirlo, hermano, y ponerlo en diferentes maneras, porque a mucha gente le cuesta muchísimo entender algo que es sumamente claro y es sumamente importante para poder interpretar lo que dice el resto de la palabra en cuanto a este tema de hablar lenguas o interpretar idiomas. Los idiomas conocidos y definidos son mencionados uno por uno, son idiomas activos, conocidos y reconocidos al punto, escuchen bien, al punto donde nadie, este punto es clave para lo que vamos a hablar después en 1 Corintios 14, pero también lo voy a bajar así, saber, ¿ok? Donde nadie, escuchen bien, son idiomas activos, conocidos, reconocidos, donde nadie, acuérdense esa palabra, nadie necesita interpretación. ¿Descubrieron lo que está tratando de decirnos Dios aquí en su palabra? Nadie necesita interpretación. La pregunta, yo digo irónica para no decir tonta, es por qué el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 12, hey, asegúrense de que el Espíritu Santo es el que les da el don de hablar en lengua y asegúrense de que es el Espíritu Santo el que provee el don de interpretación de lenguas. Pero nosotros sabemos que el patrón, el modelo original, ¿qué cosa? No había interpretación. Necesitaba interpretación.
¿Por qué? Porque se interpretaba por sí mismo, porque hablaban ¿qué? ¿Un idioma desconocido? No. No. Hablaban un idioma conocido. Ahora, no se me vayan a olvidar de eso, hermanos, por favor. O sea, si algo aprenden esta noche, no es que eran idiomas donde nacieron todo eso, no. Que no hubo necesidad en Pentecostés de que hubiera interpretación a pesar de la aparente Confusión. primera reacción de confusión. ¿No? Estaban confundidos porque ¿cómo es que este que no ha aprendido está hablando otro idioma en el que yo he nacido? Eso es diferente. Pero no están confundidos porque están hablando un idioma que no entienden. No fue por eso. No fue porque no estaban entendiendo el idioma, es que estaban confundidos. Están confundidos porque están viendo una persona que está hablando un idioma que yo sé que esa persona no habla ese idioma. Y luego se aclara. ¿Okay? Estaban en shock. Aquí dice Hechos capítulo 2, versos 9 al 11. Partos, medos, elamitas, ¿verdad? Y todo lo que ya leímos, ¿verdad? Verso 10, en Frigia, en Panfilia, verso 11, cretenses, árabes. Les oímos, y aquí es donde se aclara todo. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Alguien les tuvo que interpretar y decir cuál era la maravilla de Dios? No. No. Miren, hermano, esto es clave para lo que estaba pasando en Corintios. Y para lo que luego el apóstol Pablo nos va a explicar en detalle, por si acaso alguien no entendió, ahí en Corintios, en el capítulo 14. Aquí son mencionados directamente un total de 16 idiomas que existían y que se hablaban en aquel entonces. Y que esta gente lo habló porque el Espíritu Santo les dio la capacidad sobrenatural de hacerlo sin haberlo aprendido de nadie. Estos judíos nacidos y criados de estos judíos, para estos judíos, ¿verdad? Criados en el extranjero. Ahora usted está preguntando, pero pastor, ¿por qué tuvo que hacer eso el Espíritu Santo? ¿Por qué no fue suficiente el estruendo que hubo, el ventarrón o el temporal o el huracán que hubo o las lenguas de fuego que aparecieron? ¿Por qué no fue suficiente eso? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la promesa de una manera completa. ¿Recuerdan la promesa de Joel? Lo de Joel. Ajá. ¿Qué decía la promesa de Joel, capítulo 2? ¿Alguien la tiene por ahí? Joel, capítulo 2. Sí. Bueno, porque profetizaban, los niños, los hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, visiones, los jóvenes. Son las profecías que estaba dadas por Joel para el tiempo que se vino a cumplir ahora el Pentecostés. Sí, pero es muy específica. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de fuego. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Exacto. Perfecto. Hasta ahí, ¿verdad? Ok. Si ustedes ven, las primeras señales de esa profecía tienen que ver con proclamación. Con proclamación. ¿Proclamación de qué? De las maravillas de Dios. Eso se cumple ahí. ¿Ok? En el verso 11 dice, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya la profecía ahí se está cumpliendo. No solamente porque el Espíritu Santo está viniendo, sino que está mostrándolo con señal activa, visible, audible. Como notamos, los idiomas pertenecen a regiones grandes que se hablaban en aquellos idiomas o dialectos. Lo más probable es que incluya a los dialectos de cada región que son mencionadas ahí en estas 19 idiomas que aparecen ahí en esta lista. Como por ejemplo, entre los árabes hay diferencias entre ellos dependiendo de la religión, como los asiáticos, ¿no? O sea, un chino no entiende un japonés, ¿no? Porque cada uno tiene su idioma, su dialecto. Y también tiene su dialecto, aunque han aprendido entre todos a entender, vamos a decir así, una lengua diplomática, ¿verdad? De referencia, que es el mandarín. Con el mandarín más o menos se entienden casi todos, ¿ok? El texto nos da una información
con un énfasis en la versatilidad, variedad y exactitud de los idiomas que podían ser entendidos, con mayúscula, claramente por los oyentes de la procedencia del idioma. Finalmente lo que vemos es que cada idioma y el lenguaje que se usó, dice al final, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez, acuérdense del nunca, ¿no? Tener que nunca necesitaron interpretación en Hechos 2. ¿Qué es lo que está pasando en 1 Corintios capítulo 12? Que no solamente le dice, pues reconozcan el don de interpretación de lenguas, sino también tengan y dejen que el Espíritu les dé el don de interpretación de lenguas. ¿Por qué dice eso ahí? Probablemente porque están escuchando otros idiomas que la gente no entiende. Y como no entienden, ni los mismos que están orando o hablando ese idioma, entonces dice, bueno, pues Pablo, oye, mira aquí, ¿qué es esto? Entonces, pues aquí todo el mundo está hablando, aparte que hablaba todo el mundo, ¿no? Esa era una cuestión, no tanto así que como vamos a ver en 1 Corintios 14, dice, no, hablen por orden, 2 o 3, no más que eso, decía. Como que le puso un límite. Porque a eso era un arroz con mango, una mezcolanza ahí, terrible. Ni ellos mismos entendían lo que estaban hablando. Les parecía maravilloso, les parecía fantástico, les llamaba muchísimo la atención. ¿A quién no? Oye, mira, este está hablando, y este, no, mira, este también está hablando, y este otro está... ¿Y qué está hablando? ¿Y qué dice? No sé, pero muy espiritual. ¿Pero qué dijo? No sé. O sea, ¿cómo no vamos a saber cuando Dios nos da 66 libros en su palabra, la Biblia, para entender su plan, su propósito y su voluntad en una manera específica? O sea, ustedes se pueden imaginar Dios tirando algo así y agarren lo que puedan y cuando lo agarren, bueno, vean si les sirve o no les sirve y si no, alégrense que yo se los di. ¿Qué tipo de Dios es ese? No tiene ningún sentido. Dios no es desordenado. Conclusión. El Espíritu Santo, en su manifestación en aquella ocasión de Pentecostés, mostró su venida, poder y capacidad divina de equipar a judíos que no hablaban el idioma de otros judíos, que no habían nacido en Israel, para confirmar el cumplimiento de la promesa. Que un nuevo tiempo había llegado para ellos y para el mundo entero. Miren lo que dice Isaías capítulo 28, 11. Esto es muy importante. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Eso va justamente con la profecía de Joel. Esto crea una referencia de cómo en aquel entonces el Espíritu Santo mostró el don de hablar en lenguas. Es decir, cuando el Espíritu Santo daba esta capacidad, lo era para 3 cositas, ahí se las voy a poner en la pantalla. Confirmar a los judíos la promesa de Joel. 2, hablar de las maravillas de Dios. Y 3, confirmar a los creyentes de la nueva iglesia. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en Corintios que Pablo tiene que abordar este tema de las lenguas como algo que era un problema también? La clave está para esta iglesia acá caer en una serie de problemas en que Pablo está trayendo corrección, dirección apostólica para que las cosas no se salgan del orden de Dios. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios capítulo 12, verso 2. Ya lo estudiamos antes, pero quiero que lo veamos ahora. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¡Wow! Las experiencias místicas y de éxtasis emocional religioso que tenían en el mundo pagano y en Corinto, habían penetrado en la iglesia de Corinto. Usaron estos dones, señales temporales en una manera desproporcionada e irracional. ¿Por qué irracional? Porque nadie entendía. Nadie entendía. Si no lo entiendes, es irracional. No es racional. No hay lugar a la reflexión. La gente, dice aquí, se dejaba llevar. ¿Recuerdan? Como se os llevaba a los ídolos. La gente en la iglesia se estaba dejando llevar, lo que es algo que en la comunidad pentecostal o carismática
de hace unos 70 años para acá, o 100 años máximo, viene diciendo equivocadamente a la gente que haga. Déjate llevar. ¿Cómo hablo en otro idioma? Déjate llevar, le dice. Hablar en lenguas como el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva no fue un balbuceo, no fue un gemido, no fueron repeticiones incomprensibles porque Jesús mismo las prohibió. No hagan oraciones, falsas repeticiones, exacto, ¿no? Entonces, muchos usan Isaías 28:11 porque en lengua de tartamudos y en una lengua, en extraña lengua hablará este pueblo, para decir que así es el don de lenguas, un tartamudeo y un idioma extraño. Se agarran de este versículo, pero no lo que quiere decir. ¿Han escuchado ustedes a un tartamudo? Y ahora ustedes van a entender lo que quiere decir Isaías 28:11. ¿Han escuchado un tartamudo? Un tartamudo, ¿verdad? No puede terminar su frase, tiene que tartamudear, valga la redundancia, ¿no? Quiere decir, el viento va a llegar, dice, viento, el viento va a llegar, ¿verdad? Hasta que llega al final. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Usted ha escuchado alguna vez un tartamudo? Dígame, ¿es fácil o es difícil escuchar a un tartamudo? ¿Ah? Es muy difícil. Y la cosa más interesante, cuando usted escucha un tartamudo, como va repitiendo, usted psicológicamente, mentalmente, racionalmente, usted va construyendo la frase y usted es el que la termina, pues usted se tiene que aguantar hasta que la termine. ¿Qué es lo que está diciendo la profecía aquí? Que Dios les va a hablar en lengua de tartamudos. Que ustedes van a tener que escuchar la palabra del Señor una y otra vez. Y van a saber de qué están hablando y aún así no la van a entender. Y ustedes creen que la entienden. Eso es lo que quiere decir aquí. No solamente eso. Tienen que repetir lo que dice y eso era vergonzoso ya que tenían que repetirle lo que ya sabían. ¿Han escuchado un idioma extranjero o un extranjero que habla el idioma de ustedes? Que un extranjero hable bien mi idioma y mejor que yo es algo vergonzoso. Todo esto fue señal de juicio, hermanos, a la nación de Israel. La gente lo toma y usa mal el versículo para decir, no, así se empieza a hablar en lengua. Empiezas tú a tartamudear, a balbucear, y vas a terminar hablando en otro idioma. Cuando el versículo realmente tiene un contexto de juicio a la nación de Israel. Y por eso Dios trae y habla otro idioma. Y todos los idiomas, 16, 19 idiomas se hablan ahí para decirle, empezó el tiempo del reinado del Mesías. Cristo ha llegado. El Señor ha llegado. ¡Wow! Bueno, qué pena que se acabó el tiempo, pero yo voy a terminar con esto. Qué pena que no van a poder escuchar, lo repetiré la próxima semana. Pero esto está muy bueno. Todo esto fue señal de juicio y cambio para Israel. Al parecer, esto es más sustentable que otras interpretaciones. En Corintios se requirió del don de interpretación de lenguas, ya que claramente se nos dice que los que lo hablaban no entendían las lenguas que estaban hablando. Y ahí empezamos a sospechar, y el que tiene el don de discernimiento ya se dio cuenta de que alguien tenía que decir, ¿verdad? Si recibía el don de discernimiento, de hablar, de interpretación, ¿verdad? Que estos que están hablando estos otros idiomas no son idiomas de Dios. Y los que van a interpretar van a tener que decir que estos están diciendo puras tonterías. Si realmente viene de Dios. Esto lo vamos a ver, hermano, nos arriesgamos a decir esto para cuando de aquí a un mes, más o menos, nos toque estudiar 1 Corintios capítulo 14, porque ustedes que son inteligentes lo van a hacer antes. Originalmente no fue así, no se requirió intérpretes, de ahí
la idea de que mayormente las lenguas que se hablaban en Corintios fueran falsas. Eran simplemente emocionales, irracionales, extáticas, balbuceos, jerigonzas, o lo que usted quiera llamar. Eran éxtasis que no venían del Espíritu Santo. Si fuera del Espíritu Santo, Él mismo daría el don para interpretarlas. Aquí está diciendo, no, pidan, dejen que el Espíritu Santo les dé el don para que ustedes mismos se den cuenta que eso no es de Dios. Fueron idiomas claramente entendibles a personas que usaban este lenguaje sin que lo hubiesen aprendido. Bien, pregunta, y aquí ya lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, chequeo de integridad, hasta qué punto necesitamos hablar un idioma extranjero cuando tenemos tanta gente que habla nuestro propio idioma y que no conoce de las maravillas de Dios? Mi pregunta es, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé el don de interpretación, el don de lenguas para predicar el Evangelio, cuando ahora el mismo Señor pues nos ha puesto traductores. Ayer con mi esposa estábamos viendo un traductor que es chiquitito, ¿no? Un árabe, ¿verdad? Un español estaba hablando un árabe en Turquía. Entonces él decía la frase en español, ¿no? Apretaba el botón de abajo y automáticamente le traducía, y nosotros escuchamos eso, y le traducía en árabe al turco que estaba ahí. Y el turco feliz, y se comunicaron, hicieron un montón de cosas juntos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, qué le va a dar? Lo más probable es que le provea para comprarse un traductor, pues, hermano. ¿Ya? Porque usted no necesita el don sobrenatural. Usted tiene que hacer su parte. En muchos casos podemos aprender el idioma en estos momentos, ¿verdad? Donde la civilización, entre comillas, y la ciencia está tan avanzada, podemos hacer. No estoy diciendo, no me van a interpretar, hermano. No estoy diciendo que no necesitamos al Espíritu Santo. Pero Dios ya ha provisto maneras de aprender idiomas en una manera mucho más fácil y barata, ¿verdad? Donde cualquier persona prácticamente lo puede hacer. De hecho, los misioneros cuando van, ¿verdad? Todos los misioneros, los pentecostales, los carismáticos, los conservadores, todos primero van a una escuela de idiomas en Costa Rica. Yo digo, bueno, pues si está activo el don, entonces esperen que les caiga el don, que el Señor provea el don antes de ir al campo misionero, porque si no están en desobediencia. Se ve que para algunas cosas lo hacemos bien y para otras cosas pues nos volvemos muy espirituales, místicos, algo de más. Para pensar, el Espíritu Santo siempre se dará a conocer los misterios de Dios y el Evangelio en forma comprensible. Ahora, si no lo entendió, no fue Dios el que habló. Si lo entendió, probablemente fue el Espíritu del Señor que estuvo ministrando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, no somos nada ni nadie, solamente tú nos puedes capacitar, oh Dios, y darnos la inteligencia, la mente, la racionalidad, las palabras, oh Dios, no de humana sabiduría, sino de la misma Escritura para poder explicar, oh Dios, aquello que para muchas personas es muy difícil de entender. Reconocemos que aún para nosotros en algún tiempo, oh Dios, a causa de las corrientes que se meten en la iglesia, quizás hasta nos fue complicado, difícil. Pero gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos muestra exactamente, oh Dios, lo que es y lo que no es. Bendice a tu pueblo, a cada hermano que está aquí y a aquellos que nos acompañaron por medio del internet. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.